Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Como saben, el mes de mayo es el mes del aniversario de nuestra iglesia, pero por la situación en el país, ¿verdad?, nos vemos impedidos de celebrar nuestro culto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero igualmente de sus casas, en sus oraciones y alabanza, sería bueno que le damos gracias a Dios por lo que ha hecho por nuestra iglesia. Por eso, amados hermanos, es importante que en este mes estén atentos a los estudios bíblicos, donde vamos a hablar de algunos valores, algunos principios y valores que nos identifican como iglesia. Es importante que usted sea consecuente con los estudios bíblicos para que vea realmente cómo somos como iglesia de acuerdo a estas virtudes que vamos a enseñar. El estudio hoy como texto base va a ser en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 1 al 3. Y leemos así la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigio. Este texto, amados hermanos, es en el momento donde Pablo y Bernabé realizan su primer viaje misionero. Es un texto interesante porque en el versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. El título del estudio bíblico de este día se llama Confiados en su dirección. Y cuando estudiamos la vida de Pablo y Bernabé en su primer viaje y segundo viaje misionero, algo que los identificaba como servidores de Cristo eran personas que estaban confiados en Dios. Ellos confiaban que era Dios que dirigía su obra. Vea que cuando usted estudia la labor misionera de Pablo, siempre tuvieron confrontación y oposición. Pero el versículo dice que confiados en el Señor daban testimonio. Amados hermanos, Pablo y Sila y sus compañeros y Bernabé siempre confiaron en el Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, la confianza en el Señor nunca se debilitó en ellos. Ellos sabían que estaban llevando a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Dios los llama a la obra del ministerio de predicar el Evangelio, ellos de buena manera la aceptaron. Ellos sabían que aceptar esa misión estaban bajo la dirección de Dios. Así que ellos estaban confiados. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, su confianza en el Señor que los dirigía, eso les iba a fortalecer. Así que el confiar en su dirección es clave para llevar a cabo su obra. Porque si Dios los llama, por supuesto, Dios tiene que darle la dirección. Dios tiene que dirigir sus vidas. Y es ahí donde ellos confiaron en el Señor. Cuando hablamos de confiar en su dirección, estamos hablando de ejercer la fe, de confiar verdaderamente que es Dios que los va a dirigir, que los va a guiar, que les va a proveer. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que confiar en la dirección de Dios es una elección personal. Confiar en su dirección es una decisión personal de cada uno de nosotros. Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados a la obra,
no fueron llamados en contra de su voluntad, no fueron obligados. Ellos aceptaron de buena gana hacer la obra por amor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, confiados en su dirección, es importante, amados hermanos, que seamos determinantes en esa decisión de dejarnos guiar y seguir la dirección de nuestro Dios. Dios conoce su obra. Dios sabe cuál es el propósito para con cada uno de nosotros. Dios conoce cuál es el propósito de la iglesia. Por eso es determinante y relevante que nos dejemos guiar por el Señor. No veamos los problemas, las circunstancias, sino que aprendamos de Pablo y Bernabé, porque a pesar que se le opusieron, ellos mantuvieron su confianza. Y podemos sacar conclusiones que desde el principio del siglo I hasta el día de hoy, de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, es gracias a que estos hombres de Dios confiaron en la dirección de nuestro Padre Celestial. Y no solamente es relevante que seamos determinantes, decididos, decirle al Señor, Señor, yo quiero que seas tú que me dirijas a hacer tu obra, sino que también eso debe ser un acto de obediencia. Es decir, si yo confío que Dios me va a dirigir, que Dios me va a direccionar a donde Él me quiere llevar, es importante que seamos obedientes. La obediencia está ligada a la determinación de yo serle fiel. Mire, Pablo y Bernabé se caracterizaban de esa manera. Eran obedientes al Señor. Mire cómo dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 6 y 7. Dice así la palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí vemos un texto muy claramente que nos explica cómo el Espíritu Santo los estaba dirigiendo, le estaba dando la dirección. Ellos tenían el deseo de predicar en Frigia. Ellos tenían el deseo de predicar a Bitinia. Pero por alguna razón, en la soberanía y en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo se los prohibió. Porque cuando confiamos en su dirección, Dios conoce todas las cosas. Hay cosas que no conocemos, pero Dios sí las sabe. Así que en ese momento, para Dios no era el tiempo ni el momento para predicar el evangelio. Probablemente, en que el texto no lo dice, probablemente habían ya personas que estaban predicando el mensaje de salvación o alguna situación política o religiosa que le iba a crear obstáculo para predicar el mensaje. Son especulaciones, pero son cosas que probablemente el Espíritu Santo se los prohibió. Pero lo relevante en este versículo es que ellos obedecieron. Así que si nosotros decidimos ser confiados o confiar en que Dios nos dirija, es relevante que seamos obedientes a nuestro Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de la historia de nuestra iglesia local como la casa de mi padre, nos damos cuenta que esos amados hermanos confiaron en la dirección de Dios. Ellos tomaron una elección personal. Ellos fueron determinantes y a su vez fueron obedientes en iniciar nuestra iglesia en un momento de crisis, en un momento de una situación difícil, pero ellos ejercieron la fe y confiaron en la dirección de Dios y ejercieron la fe y asumieron el reto y tuvieron esa primera reunión en el Hotel Cumberland. Es decir, que ellos fueron obedientes a la dirección de Dios. Ellos no tenían la respuesta a la incógnita. Ellos no sabían lo del futuro, pero estaban confiados en que Dios los estaba dirigiendo.
Y podemos, hermanos, viendo hoy cómo es nuestra iglesia, podemos sacar conclusiones que Dios está con nosotros, que estamos en la dirección de nuestro Dios, que Dios nos está llevando en el camino correcto. Así es importante que todos nosotros que somos miembros de la iglesia, la casa de mi Padre, sigamos confiando en que Dios nos va a dirigir y nos llevará al éxito, a lo que Dios ha establecido para nuestra iglesia. Siempre vamos a recordar a nuestros amados hermanos que tuvieron el valor y ejercieron la fe de hacer esa primera reunión ese 22 de mayo. Así que ellos fueron obedientes a Dios y al Espíritu Santo. Y Dios quiere que mantengamos esa virtud, que sigamos mostrando esa cualidad en seguir creyendo en nuestro Dios. Confiar en la dirección de Dios, amados hermanos, nos libra de la incertidumbre. Empezar una nueva obra, empezar en el ministerio, empezar una iglesia no es nada fácil. Siempre habrán interrogantes, siempre habrán preguntas, siempre habrán temores, habrán faltas de recursos, siempre hay preguntas que van a llegar a nuestras mentes y tratarán de debilitar nuestra fe. Todos los hombres de Dios pasan por eso. Pueden venir preguntas como ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo comienzo? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Son preguntas que pueden venir y hasta el día de hoy, cada vez que la iglesia va a avanzar a un paso más en su crecimiento, basado en la visión que Dios le muestra al pastor, se dirige a los líderes y a la iglesia, puede haber temor. Pero, amados hermanos, si confiamos en la dirección de Dios, esas incertidumbres se irán de nuestras mentes y nuestros corazones. Y Dios nos dará la fortaleza y Dios nos dará la convicción de que estamos por el camino correcto que Él ha trazado para nuestra iglesia. Y eso ocurrió con nuestros amados hermanos, los que empezaron en la primera reunión de nuestra iglesia. Ellos tenían preguntas, tenían temores, tenían miedos, pero confiaron que Dios lo estaba dirigiendo. Hay un versículo hermoso, hermanos, en el Salmo 32, verso 8, que es un versículo que a mí me fascina porque me habla de que debemos confiar y descansar en Dios, que Él se encarga de dirigirnos. Mira cómo dice, el Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bonito. Y después dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Mira qué hermoso texto. Nos dice que te va a hacer entender y te enseñará el camino. Es decir, que Dios ya está comprometido contigo y conmigo, con la iglesia, de darnos a entender la visión de la iglesia, de entender cuál es el propósito para nuestras vidas. Es decir, que es Dios, pero es importante que confiemos que Él nos dirija. Es importante. Y Él se va a encargar de enseñarte el camino. En el camino hay obstáculos, en el camino hay obstrucciones, en el camino siempre habrá oposición, habrán enemigos. Pero confiemos que Dios va a limpiar el camino. Dios va a aligerar la carga. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero vea esto, dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, que estaremos siempre bajo el cuidado de nuestro Dios en la medida que sigamos confiando en su dirección. Es decir, que Él va a tener cuidado de ti y de mí. Él se va a tomar la tarea de darte todo lo que tú necesitas, la capacidad, la provisión, para que lleves a cabo el propósito que Dios tiene para ti. Qué hermosa palabra de nuestro Dios. Y es una palabra que está vigente para ti y para mí. Así que, amado hermano, no tengas miedo del futuro.
No tengas miedo ante esas interrogantes de incertidumbre que en algún momento nos vienen como seres humanos. Pero confiemos que el Señor nos hará entender y nos dará la dirección. Amado, confiar en su dirección nos hace entender realmente qué es la fe. Todos los hermanos saben de manera conceptual qué es la fe. Algunos citan Hebreos 11:1, que es valedero. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También la fe es confianza en Dios, confiar en Cristo. Y esa fe inició en el momento en que recibimos a Cristo y lo recibimos en nuestros corazones y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Confiamos en Él, en la salvación, en su muerte expiatoria en nuestro lugar. Confiamos que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Es decir, esa es la fe que nos da la seguridad de salvación. Pero creo que la fe, mis hermanos, debe ser una fe activa. Es decir, la fe no solamente es yo confío que Cristo es mi Salvador. Sí, si tú te arrepentiste de tu pecado, si tú le abriste tu corazón y lo recibiste como tu Señor y Salvador, eres salvo. Estamos claros, y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero la vida de fe es más que eso. La vida de fe es una vida de servicio. Así que no basta solamente recibo al Señor como mi Salvador, voy a la iglesia, aplaudo al Señor y le adoro y más nada. No, la fe del creyente es una fe viva, real y activa. Es una fe dinámica, de acción. Así que nuestra fe es una fe de vida, pero una vida de servicio. Es decir, servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le servimos? Por amor y por agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Nada más con pensar lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo por ti y por mí, eso debe motivarme y ser agradecido a servirle con amor y con compromiso. Pero un cristiano que no está sirviendo al Señor, eso es algo que el creyente tiene que reflexionar. Es algo que él tiene que arreglar, porque la vida cristiana es una fe de vida y de servicio al Señor. Es decir, que nuestra fe es demostrable. Nuestra fe es visible. La gente va a observar, ¿verdad?, por las obras. Por eso es que la fe sin obra es muerta. Así que mi fe yo la tengo que demostrar. No basta con decir yo creo en Dios, sino tengo que demostrar yo estoy creyendo en Dios. Amados hermanos, cuando servimos al Señor y aceptamos ser dirigidos por Él, eso es lo hermoso en su dirección. Él nos enseña realmente lo que es la fe. Cuando servimos al Señor, sentimos una satisfacción de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Algo que nunca habíamos experimentado antes de recibir a Cristo. Pero como le estamos sirviendo a Él, Él nos dirige, pero también va a hacer que su paz y su gozo esté en nuestras mentes y nuestros corazones, porque Él sabe que el servir al Señor nos va a traer dificultades y sobre todo una lucha espiritual con Satanás y los demonios, porque nosotros somos del reino de Dios y cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, hacemos desastre y destrozo al reino de las tinieblas. Vea esto, hermanos. En Hebreos capítulo 11, versos 33 y 34, donde habla de esa galería de hombres de fe, gigantes de fe. Y vean que cuando yo lea el texto, se va a dar cuenta que estas personas creían, pero a su vez hacían, demostraron su fe, sirviendo al Señor. Miren cómo dice la palabra. Por fe conquistaron reino. Vean eso, por fe, confiados en Dios, confiados en su dirección, conquistaron, es decir, hicieron. ¿Ven? Se da cuenta que nuestra fe es demostrable
Y lo que Dios quiere es que usted lo demuestre en el servicio a Dios. Entonces dice que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vea a estos hombres. Si usted subraya cada una de las palabras que van al lado de la palabra fe, se va a dar cuenta de que habla de acción, de actividad. Así que estos hombres demostraron a través de su fe su servicio a Dios. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, con cada uno de los miembros de la casa de mi Padre. Si tú no le estás sirviendo al Señor, confía, cree y sírvele. Y Él te va a direccionar y serás un hombre y mujer gigante de fe para el Señor. Amados hermanos, en la medida que sigamos demostrando esa fe, que ser dirigido por el Señor nos muestra realmente lo que es la fe, eso nos ayuda a vencer los obstáculos. Es decir, cuando se va a empezar una obra, cuando vamos a iniciar el ministerio o el servicio al Señor, siempre van a haber obstáculos. Miedo al futuro, temor en nosotros, miedo a equivocarnos, a cometer errores, miedo o la falta de recursos, falta de un local. Pero si usted está siendo dirigido por Dios, Dios le va a bendecir. Su fe se va a activar por la fortaleza de Dios y la motivación del Espíritu Santo. Y estos obstáculos serán vencidos con la gracia y el poder de nuestro Dios. Y eso es lo interesante, que en la medida que servimos al Señor, siempre se van a presentar dificultades. Pero Dios lo que hace es que nos va a capacitar. Ante cada obstáculo, Dios está con nosotros y nos va a ayudar a vencer ese obstáculo. Y en la medida que sigamos avanzando y trabajando así, nuestra fe se va a fortalecer. Porque eso nos va a ayudar a tomar estrategia. Eso nos va a nosotros a capacitar para hacer mejores estadísticas a la hora de trabajar para la obra de nuestro Señor. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y con esa palabra debemos seguir avanzando en su dirección. Así que, amados hermanos, confiar en Dios nos da la victoria siempre mientras servimos. Y eso es lo que nos enseña la fe de manera activa. Y ese ejemplo, amados hermanos, lo vemos en los inicios de nuestra iglesia, en la historia de nuestra iglesia, cuando fue fundada. En ese primer culto hermoso a nuestro Dios. Esos hermanos ejercieron fe en ese momento. Su fe fue activa y demostrable. Y la mayoría de esos hermanos que tuvieron el valor de iniciar ese culto, probablemente la mayoría nunca había estado en la fundación de una iglesia. Y para hacer eso se requiere de fe. Pero cuando ellos estaban en ese momento, en ese primer culto, después vino el segundo culto, ellos, por su confianza en la dirección de Dios, empezaron a entender en su propia vida realmente lo que es la fe. Y lo demostraron en su propia vivencia. Usted se imagina que esos hermanos le hubieran dado más cabida a esas ideas negativas y todas esas interrogantes y toda esa incertidumbre, y le hubieran dado más cabida a la incredulidad, si hubieran quedado de brazos cruzados y no hacen nada, no hubieran conocido ni experimentado esa fe demostrable aún en los momentos difíciles y casi humanamente imposible. Pero nuestros hermanos asumieron el reto y confiaron en Dios y vencieron
todos los obstáculos y hasta el día de hoy, la iglesia sigue demostrando esa cualidad. Cuando vemos que cada uno de los creyentes, a lo que estamos sirviendo, eso nos ha demostrado de que la fe es una fe real y genuina. Significa que la iglesia va por el camino correcto. Confiar en su dirección nos permite ver nuestro potencial en su obra. Vean que cuando permitimos que Dios nos dirija, que sigamos su dirección, Dios lo hace por amor a Él y por amor a nosotros. Pero a su vez es para fortalecer nuestra fe, para que seamos edificados y para que seamos mejores cristianos. Pero lo que Dios quiere es que entendamos y veamos que podemos hacer grandes cosas en las manos del Señor. Podemos tener preguntas. ¿Qué soy capaz de hacer en la obra del Señor? ¿Será que puedo dar más de mí? ¿Cómo yo puedo responder a esas preguntas? Necesariamente tiene que ser en el servicio a Dios, en su dirección. Por eso el Señor quiere que nos dejamos dirigir, que sigamos el camino que Él nos ha trazado. Y cuando el Señor permita que nosotros mismos veamos ese potencial que estaba en nosotros y que no sabíamos de lo que podemos hacer en su obra y lo estamos viendo y haciendo, ¿qué produce en nosotros? Que le demos gloria a Dios y que lo estamos haciendo por amor a Cristo. Y eso nos edifica y nos fortalece más como creyentes y hace que la iglesia sea más unida y más fuerte los vínculos de amor. Por eso es importante que cada creyente le sirva a Cristo. Que le sirva a Cristo. Todo creyente es su potencial. Todo creyente es un gran instrumento en las manos del Señor. Pero ¿cómo vas a saber de lo que tú eres capaz bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo hacer en su obra? Para que tú puedas tener respuesta a eso, es importante que te guíes bajo su dirección. Pero debes confiar. Vea. Hay un versículo en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 29, de la Nueva Versión Internacional, que dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios los más bajos y despreciados y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y estamos claros, amados hermanos, que ninguno de nosotros se puede jactar delante del Señor de lo que de la obra que hace, porque el Señor nos rescató. Nosotros estábamos esclavizados, muertos en pecados, no teníamos ni la mera conocimiento eso de servir al Señor, no conocíamos eso de dones espirituales, no conocíamos eso qué significa para el ser humano servir a Dios. Todas esas cosas eran extrañas para nosotros. Ignorábamos cuál era ese potencial o qué Dios podía hacer con nosotros. Era una ignorancia total. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo nos toma y nos usa, nos sorprendemos de lo que Dios hace con nosotros en su obra. Amados hermanos, yo creo que cada hermano tiene un potencial y que Dios le quiere usar grandemente en su obra. Pero tristemente algunos están muy entretenidos, muy ocupados en otras cosas. Se le está dando más importancia a otras cosas más personales y las cosas que conciernen al reino de Dios y a nuestro Padre Celestial se le está dejando en segundo plano.
Amado hermano, recuerde que tu responsabilidad primeramente es con Dios y con el reino de Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahí está, ese es el principio, buscar el reino de Dios. Y lo más hermoso y satisfactorio es trabajar para el reino de Dios, para que sirvamos de manera libre y con amor para Cristo. Amado, pienso que nosotros, los hermanos los fundadores que empezaron en ese primer culto, nunca se imaginaron, ni les pasó por las mentes antes de esa reunión, que algún día iban a ser fundadores de una iglesia. Nunca les pasó por la mente de que ellos iban a asumir el reto de iniciar, de poner la primera piedra para la construcción de nuestra iglesia. Eso nunca les pasó. Así que ellos, confiando en la dirección de Dios, ellos mismos pudieron experimentar el potencial que Dios hace de ellos para su obra. ¿Quieres saber cuál es el potencial que Dios ha dado para ti? ¿Tú quieres conocer cuál es el talento, el don que te ha dado para servirle? Sírvele. Eso es lo único que tenemos que hacer, servir al Señor, porque para eso estamos llamados. Confiar en su dirección nos ayuda a trabajar con esperanza. Con esperanza. Si Dios nos está dirigiendo, si estamos bajo la dirección de Dios, eso va acompañado de esperanza. Usted se imagina que Dios te llama para que tú trabajes en su obra, te da un propósito, te da la dirección y no te da esperanza. Eso sería una contradicción. Pero vamos a definir qué es esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible alcanzarlo. Es decir, esperanza es algo que deseamos, que está en el futuro, pero creemos que está en el presente. Pero tenemos que trabajar y luchar por alcanzarlo. Pero lo importante es que está la seguridad y la certeza que lo vamos a alcanzar, que lo vamos a obtener. Eso es esperanza. Es decir, voy a esperar por aquello que Dios ha preparado y que tiene para mí. Así que bajo la dirección de Dios debemos siempre trabajar como iglesia en esperanza. Nuestra fe no es una fe de ilusión. Nuestra fe no se desilusiona. Nuestra fe de esperanza. Compare nuestra iglesia del principio hasta el día de hoy, de lo que Dios ha hecho en la iglesia, su crecimiento, su organización, su estructura, la madurez espiritual. Eso era la esperanza que se tenía al principio. Y la esperanza debe continuar en el tiempo, porque Dios tiene grandes cosas para nuestra amada iglesia, la casa de mi Padre. Pero debemos verlo a futuro y trabajar con esperanza, con la seguridad que lo vamos a obtener. Pero lo obtenemos y trabajamos en ese fin para la gloria exclusiva para Dios. Lo hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial, porque Él es digno de toda alabanza. Así que, amados hermanos, debemos confiar en su dirección siempre esperanzado. Pero la esperanza es necesaria, que está acompañada de fe y perseverancia. Es decir, que debemos perseverar en el tiempo. Y creemos que la iglesia sigue perseverando y seguirá en el tiempo, con su paciencia, alcanzar los objetivos que Dios traza para nuestra iglesia. Vea en Romanos capítulo 4, verso 18, en la Nueva Versión Internacional, hablando de Abraham, porque Abraham era un hombre de fe, pero también de esperanza.
Y cuando usted lee la vida de Abraham, él tuvo que tener paciencia para alcanzar aquello que Dios le había prometido. Es decir, que él perseveró en el tiempo. Eso es clave para el éxito de una iglesia, para el éxito de un ministerio, para el éxito de un líder. Debe perseverar en el tiempo. Porque hermanos, a pesar que Dios nos da la dirección, en el camino Dios permite que cometamos fallas, cometamos errores. Pero esos errores lo que hace es que Dios nos dice, te equivocaste, pero hazlo así. Es decir, que el Señor permite que nos perfeccionemos, que perfeccionemos las estrategias, perfeccionemos los modos de hacer las cosas. Porque eso nos va perfeccionando para seguir alcanzando grandes cosas mayores para nosotros. Y Dios es así. Dios le gusta enseñarnos de esa manera. Recuerda, ahorita me viene a la memoria un texto que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Pero eso requiere de un proceso. Eso requiere de pasar por pruebas, dificultades, para estar preparado por aquello grande que Dios tiene para la iglesia. Vea lo que dice respecto a la fe y la esperanza de Abraham. Dice, en la Nueva Versión Internacional, Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Dios le dio a futuro una esperanza, pero él la creyó en el momento. Y él creyó y siguió creyendo. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, gracias a la fe y la esperanza de este hombre, que Dios le prometió, en ti serán benditas todas las naciones. Y gracias a la fe de nuestro Padre espiritual, Abraham, nosotros también entramos en la salvación. Amados, cuando servimos esperanzados en el Señor, cuando trabajamos esperanzados en el Señor, vemos en nosotros el cumplimiento de su plan. Lo vemos en nosotros. Y en la medida que vamos trabajando y avanzando, nos vamos dando cuenta cómo Dios, de manera sabia, va revelando los modos y la estrategia y la visión y nos da la dirección correcta. Eso es lo hermoso de trabajar en el reino de Dios. Así que todos los líderes, y creo que y confío que el pastor lo sigue haciendo y toda la iglesia lo debe hacer, debemos seguir trabajando con esperanza. Y ese ejemplo lo dieron nuestros amados hermanos fundadores. Ellos empezaron en ese culto con esperanza. Y esa esperanza todavía sigue en pie en nuestra iglesia. Amados hermanos, cuando hablamos de confiar en su dirección, eso requiere de una rendición de parte de cada uno de nosotros. Que nos rindamos ante su presencia y pongamos a un lado nuestras comodidades, pongamos a un lado nuestros propios intereses, que son importantes, pero no son más importantes que los intereses de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, trabajemos en el Señor y confiados en su dirección. Considero y creo que esta virtud de la fe, de confianza y que identifica la casa de mi Padre es la más acertada para nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia que confía en la dirección de Dios y seguirá confiando siempre en el Señor. Amado, confiado en su dirección, sea una virtud que nos identifique como iglesia y como pueblo. Así que colaboremos, es importante que colaboremos como iglesia, colaboremos con el pastor y sus líderes, que los apoyemos en la obra. Recuerde que Dios le da la visión al pastor, el pastor la transmite a los líderes y los líderes a través de su servicio a la iglesia. Si trabajamos unidos en amor, confiados en su dirección,
tendremos éxito y cumpliremos el propósito de nuestro Dios. Hermanos, hasta aquí el estudio bíblico, pero vamos a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza y que siempre confiemos en su dirección. Dios es el que nos traza el camino, Él es el que nos va a llevar de la mano a feliz término lo que tiene establecido para ti, para mí y para nuestra amada iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por la enseñanza, Señor, de que debemos estar siempre confiados en tu dirección. Tú eres el que direcciona nuestras vidas, tú eres el que tiene control de nuestra iglesia. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has invitado a formar parte de tu obra. Así que, Señor, de buena gana y de buena voluntad y de corazón, estamos dispuestos a seguir avanzando al camino que tú has trazado para nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vencer las divisiones, el antagonismo, la envidia, el odio. Que estas cosas negativas no estén en nuestra iglesia, sino que unidos y en comunión avanzamos bajo tu dirección. Ayúdanos en nuestra fe, fortalécenos, Señor, y que siempre podamos vivir confiados de que tú nos diriges. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.